Entonces, nosotros cuando... No, pero es que eso no fue así. Nosotros cuando planteamos las etapas quedamos en sistematización y comunicación de los resultados. Hay que chequear. Por lo mismo, no vamos a firmar el viernes, yo creo que vamos a firmar al final del proceso, porque así como vamos... Muy bien, vamos sigamos el orden, don Matías. Sí. A ver, yo... Matías, que la palabra. No entendí, me dijo usted a mí, pues. Gracias. Enrique Marinado, Pueblo Mapuche. Hay una fila. Oye, mire, yo quiero fundamentar la moción que estaba presentando el Peña y Marcial en términos de que bajo dos perspectivas. Una, que la etapa que estamos argumentando es la etapa E, que dice, en principio, y eso era lo que estábamos discutiendo en la jornada anterior, sistematización y comunicación de los resultados, que es la etapa E del artículo 23, proceso de consulta. Entonces, desde esa perspectiva, cuando nosotros vemos que acá sale un título, etapa de decisión, sistematización y comunicación de resultados, hay algo que pasó en el camino en donde la mesa indígena no se dio cuenta. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, si queremos hablar de decisión, no es aquí, en esta etapa, que es en el artículo 23, proceso de consulta, el llamado a hablar cómo vamos a hacer el proceso de decisión. No es acá donde debe hacerse. A lo mejor es necesario hacerlo, pero no es aquí. Porque aquí, vuelvo a repetir, estamos dentro del artículo 23, proceso de consulta. ¿Cómo se desarrolla el proceso? No cómo se determina la solucionática o la decisión final del proceso. Son dos cosas totalmente distintas. Bien, gracias. Wilfredo. Sí. Bueno, yo quisiera más bien referirme a lo que planteó la señora de gobierno, de que el Estado en definitiva tiene el derecho de decidir, porque si eso es así, no tiene sentido generar un reglamento de consulta. Pero aún así yo creo que aquí hay que abogar a lo que establece los derechos humanos. Y los derechos humanos de los pueblos indígenas también son parte del bien común nacional del país. Entonces no puede un derecho a nivel de interés nacional, en este caso, que podría ser lo que usted está planteando, es a pasar por encima de los derechos humanos también de los pueblos indígenas, tal vez de plantearse que no están de acuerdo con la forma como el gobierno está planteando tal medida o tal decisión. Entonces, creo que ahí lo dice también el relator de Naciones Unidas, James Anaya, así que plantear eso solamente. Muy bien. Voy a seguir el orden, que me pidió la palabra. Usted me había pedido la palabra, después me reta cuando... No le he dicho nada, es mal. Buenas tardes, ni siquiera he pedido la palabra, recién voy a... Primero, frente a la propuesta que están entregando, en este caso el gobierno, yo creo que aquí, Marcial creo que le dijo, el hecho de estar aquí sentado hoy día es una decisión, y esta decisión es una decisión compartida, donde seguramente vamos a llegar a acuerdo en algunas cosas, y seguramente en otras cosas no vamos a llegar a acuerdo. Pero frente a esta propuesta que entrega usted, es como que ya la cancha se va como, por no decir rayando claramente, y eso que todavía no estamos terminando este trabajo. Yo no veo que hemos estado llegando, estemos llegando como casi al puerto final. Primero, el interés. Yo creo que nuestro gran interés de estar hoy día acá no es que nosotros queramos figurar ni cosa por el estilo. El interés, tanto de parte de usted, representante de gobierno, tanto nosotros, representantes de pueblo indígena, el interés, ¿cuál es? Lo que hoy día nos lleva y lo que nos motiva aquí es poder entregar una propuesta de consulta, viendo es la propuesta que existe, que es el decreto 124, y nuestra función aquí es eliminar o algunos derogar, como dicen, el 124. Y frente a esto, si nosotros no mostramos siquiera una parte de ceder en algunos, pienso que
quizá a lo mejor los tiempos que hemos estado sentados acá hemos venido como medianamente a perder como el tiempo. Yo creo que la labor primero, una de nuestras labores, las labores que tenemos nosotros, que tienen ustedes, es primero plantear una forma pero lo más participativa que quisiéramos decir, lo más que podemos, que no sé, llamar que sea, que no suceda lo que sucedió con el 124, legitimada, disculpen la palabra, para poder hacer una consulta adecuada, una consulta realmente que donde se representen, porque aquí estamos representando, el caso nuestro como representante indígena, estamos velando por la representación de nuestra gente y la consulta que le hagan a nuestra gente, ¿ya? Viendo los errores que se han venido cometiendo. Y estos son los errores que, y en ese sentido cuando están mostrando cierta voluntad, el caso de ustedes como gobierno, para poder llegar a cierto acuerdo, pero sin embargo acá cuando ya nos vienen a decir de que en un momento ya va a ser como decisiones y, o por no decir va a proceder el órgano ejecutivo, el poder ejecutivo de determinar temas. O sea, ya incluso yo me estaba recordando lo que el protocolo de acuerdo que firmamos, y ese protocolo que firmamos habla del tema de que nosotros tenemos que ser parte de esta discusión. Entonces es como que ya también incluso nos llegan y nos dicen rápidamente nos olvidamos de esto y empezamos con... Yo creo que no, o sea, no, al menos intentemos de aproximarnos y llegar a acuerdo en algunas cosas que va a haber momentos en que no vamos a llegar. Yo estoy convencida y consciente de esto, de que no vamos a llegar a acuerdo en algunas cosas, pero no nos den motivo para que estemos nosotros ya pensando de que quizá a lo mejor la palabra de mala fe que no le gustan mucho a ustedes, que el gobierno viene con algo aquí bajo la carta de mala fe, ¿ya? Entonces yo no estoy pensando eso aún todavía. Nuestra gente todavía están esperando, intentando de creer el compromiso que medianamente estamos llegando a esta mesa de consenso, ¿ya? Bien, gracias. Matías había pedido la palabra ahora, después por acá, después por acá y después por allá. A ver, Primero. ¿quería hablar, Mónica? Ya, pero después a mí igual. Me respetan el... No sé, yo pienso que tal vez esta redacción, bueno, no llevó a un tema que es delicado, pero lo que debiera decir en esta etapa de, voy a decir, sistematización y comunicación, la palabra decisión, yo creo que no tenemos por qué pensar que es mala fe, no sé por qué está ahí, no sé si dijimos que estaba o no, pero les pediría que no asuman malas intenciones, pero es sistematización y comunicación, por lo tanto aquí vamos a tener que reflejar en el informe final, que se menciona en la frase final, que hubo acuerdo en ciertas cosas y que si hubo acuerdo, obviamente que el gobierno tiene que respetar y recoger las cosas en las que hubo acuerdo, y donde además, como dice este reglamento, el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos posibles por lograr consentimiento y llegar a acuerdo. O sea, supongamos que vamos a llegar a acuerdo en la mayor parte de los temas. O sea, la idea es sentarse a conversar, a escuchar y buscar acuerdos. Pero, como han dicho varios aquí, no solo de gobierno, hay situaciones en las que tal vez no va a haber acuerdo. No vamos a lograr acuerdo. Y eso también hay que buscarle una salida y tiene que quedar reflejado en este informe final. O sea, no podemos poner que hubo acuerdo en todo si tenemos algunos puntos donde no hubo acuerdo. Tal vez explicitar la parte de los acuerdos aquí, que no está bien dicha, creo, en la redacción. Muy bien, Matías, ahora que había cedido la palabra. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que en general dice Mónica también y un poco, quizá, a ver, el objetivo de la propuesta, la redacción quizás deja que desear. Dejémoslo así en comentarios. Ahora, el objetivo nunca fue buscar una redacción de vulnerar los derechos de los pueblos indígenas ni nada por el estilo al respecto. Creo que incluso estaba leyendo la redacción original de la propuesta del reglamento por parte del gobierno, que dice
sistematización y comunicación de los resultados. Esta me refiero a la anterior. Una vez finalizadas las etapas anteriores e independiente del resultado final del proceso de consulta, el organismo público responsable de la medida sistematizará el proceso y entregará un informe final a las partes, con lo cual se dará por finalizado el proceso de consulta. Creo que esta incluso es más afortunada que la actual. Ahora, la verdad que lo que yo quiero decir primero, también reafirmar lo que dijo Mónica, nosotros creo que hubo quizá una mala... A ver, a ver, que haya aparecido decisión, nosotros podemos revisar después las grabaciones, pero no tenemos inconveniente en cambiar. Pero nosotros, por lo que yo, también los últimos comentarios que me acuerdo de la última reunión, habíamos quedado en etapa de decisión, pero no hay problema en sacar la parte de decisión. Y ahora, respecto del otro, yo creo que en fondo podríamos cambiar a una redacción más positiva, en el sentido de que las cosas que hay, que en el fondo se sistematiza todo, se explicitan todos los acuerdos, porque tienen que explicitarse, tienen que traducirse en un documento donde después alguien pueda también decir, oye, el gobierno, por decir una cosa, la empresa o por parte de los pueblos indígenas, no cumplieron en estos acuerdos, ¿me entiendes? Y en el caso de los no acuerdos, porque probablemente lo van a ver, tiene que indicarse fundadamente qué decisión se toma al respecto. Entonces yo creo que es más lógico hacerlo de esa manera para que no se malentienda el concepto. Entonces les pediría en ese sentido que nos dejen internamente también digerir estas observaciones que ustedes lo han hecho justamente, ¿cierto? Y ver cómo podemos tomarlas. Muy bien, gracias. Por acá y después acá. Hola, buenas. Milenko Bertrand del Ministerio de Justicia. Quería hacer ciertas salvedades yendo al fondo del asunto. Es verdad que el tema de los acuerdos o no acuerdos puede que esté mal tratarlo aquí, pero es bueno también recordar, digamos, el concepto del derecho a consulta. El gobierno tiene como obligación, digamos, democrática de velar por el bien común y ejercer la actividad propia, digamos, de gobernar. Y en el caso de los pueblos indígenas tienen un derecho que no tiene el resto de los ciudadanos. En fondo, una discriminación positiva que implica que las medidas que les afectan directamente tienen que ser consultadas. Y en ese sentido, tiene que haber una consideración mucho mayor con los pueblos indígenas y efectivamente esa consulta tiene que llegar a ser una capacidad de incidir en esas medidas, pero que no es lo mismo que un poder de veto. No significa, digamos, que los pueblos indígenas puedan negarse a que una medida se realice. En ese sentido, es importante y creo que en el sentido, Marcial tiene razón, de que esta redacción parece que es un blanco y negro, digamos, que el gobierno pudiera hacer consultas, pero después simplemente decir, bueno, acá no hubo acuerdo y hago lo que quiero. Efectivamente, el derecho a consulta, y es como nosotros también lo entendemos, en este proceso, digamos, de diálogo y que efectivamente las presentaciones que hagan las comunidades y sus preocupaciones incidan en la postura del gobierno, probablemente se van a alcanzar muchos acuerdos. Y en aquellas materias que no se alcancen acuerdos, no hay que olvidarse que va justamente, a diferencia del resto de los ciudadanos, que no se les pregunta, digamos, simplemente el gobierno hace lo que cree que debe hacer. Cuando hay consulta a los pueblos indígenas, el gobierno va a tener que justificar primero que efectivamente hizo todo lo posible de buena fe para consultar y para llegar a acuerdo. Y si es que no llega a acuerdo, además justificar por qué de todas maneras cree que la medida es necesaria. Y los pueblos indígenas no van a quedar abandonados, porque lo que queda ahí es que el Estado de Derecho lo respeten los tribunales. Si efectivamente el gobierno se equivoca y cree que se justifica no haber tomado algún punto que los indígenas indicaban y que los pueblos reclamaban como una parte necesaria de esa medida, el gobierno va a justificarlo en este informe. Pero todavía los pueblos indígenas van a tener, como el Estado de Derecho manda, digamos, la posibilidad de recurrir a tribunales, y efectivamente los tribunales, como muchas veces lo han hecho, van a decir, no, efectivamente el gobierno lo que hizo vulneró derechos del pueblo indígena, y por eso es que el concepto de derecho que Wilfredo mencionaba es importante, digamos. Siempre el garante de los derechos finalmente van a ser los tribunales.